Hay una corriente silenciosa que corre bajo todas las vidas humanas. No se ve, pero nos atraviesa. Es un río invisible que lleva consigo los recuerdos del mundo, los miedos de quienes vinieron antes, los sueños de quienes aún no han nacido. Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo. No es una idea mística, sino una realidad psicológica, una red profunda que conecta a cada alma con la totalidad. Un lugar donde habitan los símbolos, los mitos, los arquetipos que se repiten en todas las culturas y en todos los tiempos. El héroe que lucha, la madre que protege, el sabio que guía, la sombra que acecha. Las mismas figuras, los mismos relatos, con diferentes nombres, pero con idéntico significado. Jung comprendió que, aunque creamos ser individuos aislados, compartimos un lenguaje secreto, el de los símbolos universales. Y esos símbolos viven dentro de nosotros, actuando desde el fondo de la conciencia. A veces en sueños, a veces en decisiones que no sabemos explicar, a veces en amores que sentimos inevitables. Son fuerzas antiguas, más viejas que nuestras historias personales. El inconsciente colectivo es como un océano del que cada uno es una ola. Podemos creer que somos distintos, pero estamos hechos de la misma agua. Cada pensamiento, cada emoción, cada miedo tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. Cuando lloras, lloras con la voz de millones. Cuando amas, repites un gesto ancestral. Cuando sueñas, hablas en el idioma de todos los tiempos. Y sin embargo, lo hemos olvidado. Vivimos convencidos de que somos únicos, separados, nuevos. Pero en realidad, cada paso que damos es un eco de algo que ya ha sido. Cada historia humana es una variación del mismo canto antiguo. Y la vida, con sus ciclos de pérdida y renacimiento, no es más que la eterna repetición de ese mito primordial, el del alma que busca recordarse. Jung decía que la modernidad nos hizo olvidar nuestros mitos y al hacerlo perdimos el mapa del alma, porque los mitos no eran solo historias para entretener, sino espejos para comprendernos. Nos contaban lo que aún no sabíamos decir con palabras: el miedo, la esperanza, el deseo de trascender. Quizá por eso sentimos tantas veces que algo nos falta, aunque no sepamos qué. Es el llamado del río, el murmullo del inconsciente que quiere volver a hablar. Nos susurra a través de los sueños, de las coincidencias, de esa sensación de haber vivido algo antes. Y si aprendemos a escucharlo, descubriremos que no estamos solos en nuestra búsqueda. Todos formamos parte del mismo relato. Carl Jung no descubrió el inconsciente colectivo en un laboratorio, sino en los sueños. Durante años escuchó las historias nocturnas de sus pacientes, imágenes, símbolos, figuras que aparecían una y otra vez. Un hombre soñaba con serpientes, una mujer con un mar oscuro, otro con un anciano que le ofrecía fuego. Distintos rostros, distintas vidas, pero los mismos arquetipos. Jung comenzó a notar un patrón. Los sueños no eran caprichos de la mente, eran mensajes. Y esos mensajes hablaban con un idioma más antiguo que cualquier cultura. Encontró en ellos los mismos símbolos que aparecían en los mitos griegos, en las leyendas hindúes, en los textos egipcios, en las visiones de los alquimistas medievales. Era como si cada persona soñara con fragmentos de una historia común, escrita en la memoria de la humanidad. Entonces, comprendió algo revolucionario. No solo heredamos rasgos biológicos de nuestros antepasados, sino también experiencias psíquicas. Dentro de cada ser humano vive una memoria colectiva, un depósito de sabiduría acumulada, donde residen los grandes símbolos de la existencia. Esa era la raíz de los arquetipos, patrones universales de la psique que se manifiestan en sueños, obras, comportamientos y destinos. Jung entendió que el alma humana
no es una hoja en blanco al nacer. Traemos con nosotros formas antiguas, predisposiciones invisibles que nos guían. Por eso todas las civilizaciones, sin haberse conocido, contaron los mismos relatos: el viaje del héroe, la caída y redención, el sacrificio, la búsqueda del amor, la lucha entre la luz y la sombra. Cada mito era una metáfora del alma, repitiéndose a sí misma a través del tiempo. Cuando Jung compartió estas ideas, fue ridiculizado por muchos. La ciencia no quería oír hablar de símbolos, ni de alma, ni de arquetipos. Pero él no buscaba convencer a los intelectos, buscaba hablar con las almas. Sabía que, en el fondo, todos sentimos que algo más profundo nos habita y que los sueños, las pasiones y los miedos que creemos individuales en realidad son voces del mismo inconsciente colectivo. El descubrimiento de Jung fue más que una teoría. Fue un acto de reconciliación con lo sagrado, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro inconsciente, sino acompañados por la historia de toda la humanidad. Cada emoción que vivimos ya ha sido vivida, cada símbolo que soñamos ya fue soñado. Y en ese reconocimiento hay algo liberador: entender que el alma no está perdida, solo olvidada. Desde entonces, Jung dedicó su vida a escuchar ese lenguaje secreto, el de los sueños, los mitos y las sincronicidades, porque allí, en ese cruce entre lo invisible y lo real, estaba escondido el mapa del alma humana. Jung decía que dentro de cada ser humano habitan los mismos rostros antiguos. Los llamó arquetipos y los veía como las huellas eternas de la experiencia humana, formas vivas que nos habitan, que nos mueven, que nos hablan desde el fondo de la psique. No son personajes inventados, sino patrones que la vida repite una y otra vez en distintas épocas y distintos cuerpos. El héroe es el primero en aparecer. Vive en todos los que buscan sentido, en quienes sienten que deben atravesar un camino difícil para encontrarse a sí mismos. El héroe lucha contra monstruos externos sin saber que, en realidad, pelea contra sus propios miedos. Cada batalla que libra afuera es el reflejo de una guerra interior. Por eso el viaje del héroe termina donde comenzó, dentro de sí. Luego está la madre, símbolo del amor incondicional, pero también de la protección que sofoca. Aparece en quien cuida, nutre, da vida, pero también en quien teme dejar ir. Es el principio del vínculo, el origen del apego y muchas veces la raíz de nuestras heridas. El sabio vive en todos los que buscan comprender, más allá del ruido. Representa la voz interior que susurra cuando todo parece perdido. No habla desde el conocimiento, sino desde la experiencia del alma. A veces se manifiesta en una persona que aparece en el momento justo, otras en una intuición que no sabes de dónde viene, pero que te guía. El niño simboliza la inocencia, la curiosidad, la pureza que perdimos al crecer. Es la parte de nosotros que aún cree, que imagina, que ama sin condiciones. Pero cuando se hiere, puede transformarse en el niño abandonado, vulnerable, temeroso, escondido detrás de la desconfianza. Recuperar al niño interior no es volver atrás, sino sanar el pasado para poder vivir con ternura otra vez. Y está la sombra, el arquetipo más temido y más necesario. Es el guardián de lo reprimido, el espejo de lo que negamos. Sin ella, la vida se vuelve superficial. Con ella, se vuelve completa. La sombra nos recuerda que la luz que negamos en los demás es la misma que negamos en nosotros. Jung enseñó que estos arquetipos no viven en los libros, sino en la carne, que cada persona en cada etapa de su vida encarna uno de ellos sin saberlo. A veces somos héroes buscando sentido, otras, madres protegiendo o hijos perdidos buscando amor. Todos somos al mismo tiempo víctima y salvador, maestro y aprendiz.
luz y oscuridad. Reconocer esos rostros interiores no es fantasía, es autoconocimiento. Porque solo al identificarlos podemos dejar de repetirlos inconscientemente. Cuando sabes qué arquetipo te mueve, puedes elegir. Y cuando eliges, el mito deja de dominarte y se convierte en tu historia. Jung decía que no son los hechos los que se repiten, sino los mitos que los sostienen. La mayoría de las personas no vive su propia historia. Vive una historia ancestral que la atraviesa, un patrón que se repite hasta que finalmente se hace consciente. Repetimos amores que duelen igual que los antiguos, luchas que nos agotan del mismo modo, decisiones que nos devuelven al mismo punto. Y llamamos a eso destino, sin darnos cuenta de que es el inconsciente intentando hablarnos en su lenguaje más antiguo, el del símbolo. Cada vez que revivimos una herida, no es castigo, es invitación. El alma nos empuja a repetir aquello que necesita ser comprendido. Nos muestra las mismas escenas, las mismas emociones, con diferentes rostros, hasta que podamos mirarlas desde otro lugar. Así, el arquetipo se repite como un eco. El héroe vuelve a perder, la madre vuelve a proteger de más, el amante vuelve a buscar lo imposible, no por condena, sino por evolución. Jung afirmaba que la vida nos pone frente a los mismos desafíos una y otra vez, hasta que dejamos de reaccionar y empezamos a comprender. Porque lo que no se hace consciente se repite como destino. Esa frase resume toda la psicología profunda. Lo que no comprendes de ti se manifestará afuera hasta que lo veas dentro. Cuando no conoces tu propio mito, vives prisionero de él. Te esfuerzas por cambiar de ciudad, de trabajo, de relación, pero siempre te encuentras con la misma sensación. Y crees que la vida te persigue, cuando en realidad es tu inconsciente pidiendo ser escuchado. El mito no es una historia vieja, es un patrón de energía. El que no conoce su historia interior está condenado a vivirla de forma inconsciente. Pero cuando la reconoces, algo cambia. El arquetipo deja de dominarte y comienza a servirte. Dejas de actuar desde la herida y comienzas a crear desde la conciencia. Cada alma, decía Jung, está escribiendo su propio mito. El héroe que busca sentido, el sabio que aprende a callar, la sombra que se transforma en luz. Y lo más hermoso es que ninguno de esos mitos es ajeno a los demás. Cuando una persona despierta su conciencia, ilumina una parte del inconsciente colectivo. Su historia se convierte en medicina para los otros. Por eso, la tarea más profunda no es cambiar el mundo, sino comprender el mito que vives. Porque cuando entiendes por qué repites lo que repites, dejas de ser personaje y te conviertes en autor. Y entonces, la vida deja de ser una repetición y se transforma en una creación. Los sueños son el lenguaje más antiguo del alma. Antes de que existieran las palabras, ya soñábamos. El inconsciente, decía Jung, no se comunica con lógica ni con argumentos, sino con imágenes. Y cada imagen que aparece en un sueño tiene un propósito: mostrarnos lo que la razón no puede ver. Mientras dormimos, la mente baja sus defensas y el alma comienza a hablar. Nos muestra escenas absurdas, imposibles, fragmentadas. Pero detrás de cada símbolo hay una verdad que pide ser comprendida. Un océano puede ser el miedo a lo desconocido. Una casa puede ser tu propio cuerpo. Una serpiente puede representar la transformación. Un anciano puede ser la voz de tu sabiduría interior. Nada en un sueño es literal. Todo es símbolo. Jung dedicó décadas a estudiar el lenguaje de los sueños y descubrió que no son simples residuos del día, sino mensajes del inconsciente colectivo. En ellos se cruzan nuestras vivencias personales con las memorias universales. Por eso, un campesino suizo y un niño africano
podían soñar con la misma montaña, el mismo dragón, la misma diosa. El alma humana habla con las mismas metáforas, sin importar el idioma ni el tiempo. Soñar es recordar lo que hemos olvidado. Cada noche, mientras el cuerpo descansa, el alma viaja hacia su origen, hacia ese río invisible donde todos los símbolos se encuentran. Y allí, en el silencio del sueño, nos entrega pequeñas piezas del mapa que perdimos, fragmentos de nosotros mismos. Pero hemos olvidado escuchar. Despertamos, revisamos el teléfono, corremos al trabajo y dejamos que los sueños se disuelvan como niebla. Así, perdemos la oportunidad de entender lo que la vida intenta decirnos sin palabras. Jung decía que cuando ignoramos los sueños, el inconsciente busca otros caminos para hablar. El cuerpo, las crisis, los encuentros casuales, las repeticiones, todo lo que parece azar es, en realidad, un mensaje simbólico. Y todo mensaje no escuchado se repetirá hasta que lo comprendas. Por eso, aprender a soñar es aprender a vivir con el alma despierta. No se trata de interpretar cada detalle, sino de sentir lo que el sueño intenta revelar. Cuando un símbolo te conmueve, no es imaginación, es reconocimiento. Algo en ti ha recordado quién eres. El lenguaje del alma no grita, susurra. Y solo quien aprende a detenerse, a mirar hacia adentro, a honrar lo invisible, puede entenderlo. Los sueños no son un escape de la realidad, son el camino de regreso a ella. Porque el alma, cuando sueña, no inventa, recuerda. Al final, Jung comprendió que el alma humana no está dividida, solo dormida. Y que despertar no significa volverse perfecto, sino recordar lo que siempre fuimos, una chispa del todo, un hilo del mismo tejido invisible que une a todos los seres. El inconsciente colectivo no es una teoría, es una memoria viva. Está en el arte, en los sueños, en los símbolos que repiten los niños sin saber por qué, en las emociones que compartimos sin habernos visto jamás. Es la red silenciosa que conecta nuestras alegrías y nuestros miedos, nuestras heridas y nuestros amores. Cuando lloras, algo en el universo te reconoce. Cuando amas, una historia antigua vuelve a escribirse. Jung decía que la tarea más profunda del ser humano no es conquistar el mundo, sino reconciliarse con su alma. Y esa reconciliación no ocurre en los templos, ni en los libros, ni en las palabras hermosas, sino en el silencio en que reconoces que no estás solo dentro de ti, que lo que sueñas, lo que temes, lo que deseas, es también lo que miles han sentido antes. Y en esa comprensión hay una paz extraña, casi sagrada, la de saberse parte de algo inmenso. El alma, cuando se recuerda, deja de pelear. Ya no busca sentido afuera, porque lo encuentra en la conexión con todo. Deja de ver enemigos y empieza a ver reflejos. Deja de acumular verdades y empieza a escuchar los símbolos. Descubre que cada persona, cada experiencia, cada pérdida, era una puerta hacia ese río subterráneo donde todos los destinos se cruzan. No somos islas, somos corrientes del mismo mar. Y ese mar tiene memoria. Habla a través de los mitos, de los sueños, de los gestos pequeños que se repiten generación tras generación. El amor, la muerte, la búsqueda, la fe, la culpa, la redención. Son nombres diferentes para el mismo movimiento del alma intentando recordarse. Por eso, Jung no buscaba enseñar dogmas, sino encender miradas. Quería que cada persona se atreviera a escucharse, a interpretar sus símbolos, a leer su propio mito, porque en esa lectura, en ese retorno al lenguaje del alma, la humanidad se sana. Recordar lo que somos no es un acto de conocimiento, sino de humildad. Es inclinarse ante el misterio y decir, yo también soy parte del todo,
También llevo en mí la historia del mundo. Y cuando ese recuerdo llega, el alma deja de temer al tiempo, porque entiende que no está sola, que no nació aquí ni morirá aquí, que pertenece al río que nunca deja de fluir, el inconsciente colectivo, el corazón del universo, la memoria eterna de lo humano.